buenas tardes. Vamos a dar inicio al culto del día de hoy, 19 de diciembre, y vamos a hacerlo escuchando el siguiente preludio. Puestos en pie, vamos a entonar el himno número 122, En los campos se ha escuchado. Ahora el llamamiento a la adoración y vamos a dar lectura al Salmo número 147, versos del 1 al 20.
Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él enviará su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Es el momento, hermanos, de la oración de invocación. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias porque nuevamente en esta tarde podemos estar reunidos en torno a tu palabra. Padre, queremos que este culto llegue hasta tu presencia como olor grato. Que en esta tarde alabemos y glorifiquemos tu nombre. Que solo a ti, Padre, te demos la honra y la gloria. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a entonar dos himnos. Es el himno número 123. Gozo del mundo es el Señor, y después vamos a entonar el himno número 116, anuncian ángeles cantores. Entonemos estos himnos, hermanos. Gozo del mundo es el Señor, que viene a rescatar con gratitud y con amor al Rey glorificad, al Rey glorificad, al Rey, al Rey.
la tierra sea la paz, vuelve a oírse aquel cantar. Aleluya, Cristo nace. Aleluya, gloria, gloria a dar. Y el cielo luce inusitado, radiante esplende su fulgor. La estrella brilla que a los magos hacia el pesebre bella guió. Aleluya, gloria, gloria, en la tierra sea la paz, vuelve a oírse aquel cantar. Aleluya, Cristo nace. Aleluya, gloria, gloria a dar. Y desde entonces el humano la nueva oyendo relatar, exclama en gozo soberano, Jesús la redención nos da. Aleluya, gloria, gloria, en la tierra sea la paz, vuelve a oírse aquel cantar. Aleluya, Cristo nace. Aleluya, gloria, gloria a dar. Siguiendo con el orden de nuestro culto, vamos a tener una lectura. Es en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, Lucas capítulo 1, versos 39 al 56. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Es el momento, hermanos, de la oración congregacional a cargo del pastor Pedro Arcos. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestro momento de oración. Ustedes también pueden orar en su pensamiento, en su corazón. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en adelante. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. Confiamos en las promesas de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Estamos profundamente agradecidos por todas las bendiciones que tú derramas en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque aún tenemos la libertad de reunirnos
sin impedimento en nuestros cultos. Tenemos la libertad de adorarte y de glorificar tu nombre, Señor. Queremos ponerlo pues en tus manos, que todo lo que estamos haciendo en esta tarde sea conforme sea tu divina voluntad, Señor. Y queremos ponerte pues en tus manos también este culto que vamos a tener este viernes, que es el 24 de diciembre, es el culto de Nochebuena. Queremos rogarte que sea de bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Que escuchen el Evangelio, porque sabemos que a través de tu palabra es cuando podemos conocerte, Señor. Y te damos gracias, Señor. Oramos por tu iglesia, que tú lo sigas bendiciendo, ayudando, y necesitamos constantemente de ti, Señor. Y te rogamos que tú nos cuides, que tú nos protejas, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ofrendar a nuestro Dios. Dice Malaquías 3:10: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En sus pantallas aparece la cuenta donde pueden hacer sus depósitos. Enseguida, hermanos, tenemos una participación especial. De
Es el tiempo de la predicación de la palabra con el mensaje Escudriñad las Escrituras a cargo del pastor Pedro Arcos. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Y vamos a seguir luchando, estudiando el Evangelio de Juan. Y busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 5, los versículos 30 al 47. San Juan capítulo 5, 30 al 47. Yo le voy a dar lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de la siguiente manera: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviáis mensajeros a Juan, él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía, alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en mi nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a eso recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Tengamos un momento de oración, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad y el privilegio de estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, pues que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a través de mis labios, Señor. Y te rogamos, Señor, que esta predicación sea edificación para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros seres queridos, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Ahorita vamos a estudiar San Juan capítulo 5, los versículos 30 al 47. El título de mi exposición de esta tarde es Escudriñad las Escrituras, que es lo que dice el verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos acusaron a Jesús porque había sanado a un paralítico en un día de reposo. Eso lo vimos hace
3 domingo en San Juan 1 al 16. Jesús, en su defensa, afirmaba que actuaba en íntima comunión con su Padre. San Juan 5, 17. Los judíos interpretaron que Jesús se estaba igualando como Dios. Y esto les pareció muy grave a los judíos, lo que había dicho Jesús. Para los judíos era una terrible blasfemia lo que había dicho Jesús, y por lo tanto que debía ser castigada con la muerte. San Juan 5:18. El Señor Jesús, en su defensa, lejos de suavizar sus palabras, volvió a reafirmar la íntima unión que existe entre Él y su Padre, que fue nuestra exposición hace 8 días. Estas afirmaciones que Jesús había dicho, había que demostrarlas. Y es lo que va a hacer Jesús en estos versículos 30 al 47. En su defensa, Jesús va a presentar aquellos testigos que puedan acreditar las afirmaciones que acaba de hacer. Y para cumplir con la ley, estos testigos debían ser al menos 2 o 3 si quería que sus testimonios fueran aceptados como evidencia legal válida. Eso lo podemos ver lo que dice Deuteronomio capítulo 19, el verso 15. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Podemos ver que el Señor Jesús cita en su defensa el testimonio de 4 testigos, los testigos de Cristo. Y vemos lo que dice el versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Él dio testimonio de la verdad. El primer testigo que Jesús cita es el de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primer testigo citado por el Señor Jesús. Juan fue el precursor que había preparado el camino para la venida del Señor en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Eso lo notamos en el libro de Isaías, capítulo 40, los versículos 3 al 5. Relacionado a Juan el Bautista, todo el pueblo lo tenía como un verdadero profeta de Dios. Y tenemos texto bíblico donde sustenta lo que estoy diciendo en Mateo 14:5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque temían a Juan por el profeta. Quiere decir que el pueblo, la gente, lo aceptaban a Juan el Bautista como profeta de Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 26 y 27 dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El testimonio de Juan el Bautista a favor de Cristo
fue claro e inequívoco. Y una y otra vez afirmó que Jesús es el Señor anunciado por los profetas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Cristo, el esposo, el que viene de arriba, el que habla las palabras de Dios. Juan el Bautista afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Al principio, hasta muchos de los judíos que ahora acusaban a Jesús también había ido al bautismo de Juan. Lo grave del asunto es que el bautismo de Juan servía para preparar el corazón de los israelitas ante la inminente venida del Mesías. Y cuando ellos lo rechazaron, se apartaron del camino que les conducía a la fe en Jesús. El segundo testigo lo encontramos en el verso 36. Mas yo tengo mayor testigo que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen. El segundo testigo que Jesús cita es las obras que el Padre me había dado para que se cumpliesen. El testimonio de Juan tendría que haber sido reconocido como confiable por parte del Sanedrín. Sin embargo, el Señor no necesitaba credenciales ni certificados humanos. Él tenía mayor testimonio que el de Juan, y lo va a demostrar a sus mismas obras. Dice la palabra de Dios: las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo haga, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Las obras de las que está hablando Jesús son los milagros que hizo durante su ministerio terrenal. Así que una vez más, y contra toda lógica, aunque vieron sus credenciales mesiánicas cumplidas, se negaron a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, tenían la obligación de dar alguna explicación a las obras que Jesús hacía, y llegaron al extremo de acusarle de estar endemoniado y de hacer milagros por su relación con Satanás. Esto no solo era blasfemo, sino que, como el Señor demostró, era completamente irracional, porque el carácter de sus milagros implicaba un claro enfrentamiento con el mismo Satanás. Recordemos que algunos de sus milagros tenían que ver con la liberación de los endemoniados. En este caso pregunta Jesús: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Asignar a Satanás las obras que el Padre le había dado para hacer implicaba ir muy lejos en su rechazo. El camino que tendrían que recorrer para llegar a la fe en Cristo cada vez más era más largo. Entonces notamos, Jesús ya está citando dos testigos, y luego el tercer testigo se encuentra en el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto? El tercer testigo que cita Jesús es su Padre. Dios había hecho oír su voz, dando testimonio de Jesús en su bautismo. Recordemos que cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre su hombro, y se escuchó una voz desde el cielo, decía: este es mi Hijo amado. Y entonces el Padre ha dado testimonio que Jesús es el Hijo. Como ya hemos explicado anteriormente, los judíos habían ignorado toda la evidencia profética con la que el Padre había dado testimonio de su Hijo a través de su palabra. Porque debemos recordar
que los profetas no solo habían anunciado la venida del Mesías, sino que también dieron abundante y precisa información acerca de muchos aspectos de su vida y ministerio. Y todo ello se estaba cumpliendo perfectamente en Jesús, tal como el evangelista Mateo se encarga de subrayar una y otra vez con la frase: esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Así que este testimonio del Padre ha dado a través de su palabra debería haber sido tomado en consideración y de hecho sigue teniendo un valor permanente en todas las generaciones. Entonces encontramos lo que dice el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. El cuarto testigo que Jesús cita es las Escrituras, el testimonio de las Escrituras, que Jesús habla de las Escrituras. El término escudriñar nos habla de meditar, profundizar e investigar. No se trata de una lectura superficial. Se requiere diligencia en el buscar y deseo de hallar. Esta es la forma en la que el Señor nos exhorta a acercarnos a su palabra. Pero aunque los judíos ya estaban haciendo esto, sin embargo, lo hacían mal porque se detenía en la letra y no percibía en el espíritu, de tal manera que no les aprovechaba para nada. De hecho, ellos consideraban el estudio de las Escrituras como un fin en sí mismo. Creían con hacer eso ya estaban salvos de todo peligro. No se daba cuenta de que el propósito principal con el que había sido inspirado el Antiguo Testamento era el de ponernos en contacto con Cristo a fin de que podamos ser salvados del pecado. Pero faltando el amor de Dios y un verdadero deseo de hacer su voluntad, no lograban percibir que ellos daban testimonio de Cristo. Sin duda contiene una importante advertencia para todos nosotros. No olvidemos que la mayor oposición que Cristo recibió en este mundo vino de parte de aquellos judíos que escudriñaban las Escrituras. Y si nuestro estudio del Antiguo Testamento no nos lleva a percibir en él a Cristo, entonces estamos en la misma condición que aquellos discípulos que Jesús encontró en el camino de Maús, a los que reprendió con estas palabras. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las Escrituras lo que Él decía? Entonces, mis queridos hermanos, Jesús ha nombrado 4 testigos: Juan el Bautista, sus obras, el Padre y las Escrituras. Pero también la respuesta de los judíos ante la evidencia. Aunque las evidencias proporcionadas por Cristo eran claras y suficientes, los judíos no llegaron a creer en Él. ¿Cuál fue la razón? El Señor expresó la causa de la siguiente manera: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. En realidad, detrás de su ceguera espiritual había un corazón rebelde. Y esto es siempre así. La gente no se condena por falta de luz, sino por falta de voluntad.
La verdadera razón por la que la gente no acepta al Salvador no es por la falta de evidencias, sino porque rechazan las palabras del Señor Jesús. No buscaban la gloria de Dios, a pesar de que parece que acusaban a Jesús de buscar su propia gloria. Esto no era así, y de hecho tampoco la recibía. Dice la Biblia, gloria de los hombres no recibo. Pero ese era precisamente el problema que ellos tenían y les impedía creer en el Señor Jesús. El último término, la razón por la que no creían en Cristo y tampoco buscaban la gloria de Dios, era la siguiente: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ellos no creían en el que Dios había enviado, no porque les faltaba evidencia, sino porque no amaban a Dios. Si hubieran amado a Dios, habían recibido a aquel a quien Dios había enviado. Esta falta de sinceridad en la profesión de su religión era el verdadero obstáculo para creer en Cristo. Entonces podemos preguntar en esta tarde, ¿cuáles son las consecuencias de su rechazo? Dice la Biblia que serían engañados por falsos profetas. Cuando el Señor cuando el hombre rechaza la verdad, queda a merced de la mentira. El Señor lo expresó así: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viniera en su propio nombre, a eso recibiréis. Y la otra consecuencia es, serían juzgados por los escritos de Moisés. Jesús no había venido para juzgar al mundo, sino para ser su Salvador. Por eso dijo a los judíos: no penséis que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Sin embargo, su rechazo de Cristo no quedaría sin consecuencia. Ellos se jactaban una y otra vez de Moisés. Discípulos de Moisés somos, dice San Juan 9:28. Pero Jesús le dice ahora que Moisés, a cuyos escritos apelaba constantemente y cuyas instrucciones debatían, analizaban minuciosamente, sería en realidad que nos acusaría. Porque a pesar de que se jactaban de ser sus seguidores, en verdad no le creían. Porque si lo hubieran hecho, habrían creído también en Cristo, puesto que de Él había dado testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el énfasis de este texto es escudriñar las Escrituras. Mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde, yo quiero invitarlos que ustedes en sus casas sigan estudiando las Escrituras, porque dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y la manera y la forma de conocer al Señor Jesús, de tener la vida eterna, es estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Ahora recibiremos la bendición apostólica y después vamos a entonar el himno número 135 a la Divina Trinidad. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos. Recibid la bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.